Bienvenidos al capítulo 11 de las entrevistas con Vegan Point. Eh, Podéis buscar todas las que haya, que son temas muy interesantes. En Vegan Point podéis encontrarlas todas. Y bueno, la semana pasada justo fui yo la entrevistada y estuvimos hablando sobre los mitos y verdades sobre el veganismo. Si yo soy Arantxa o Zazu Ibiza, como prefiráis. Y en este capítulo vamos a hablar sobre la educación antiespecista. Que sepáis que si alguien en algún momento tiene algún tema que hablar, se puede conectar en esta cuenta y escribir, que estaremos encantados, que Vegan Point siempre ofrece su espacio para poder hablar de lo que necesitéis si tenéis algún tema. Es que está en México. Hola, México, ¿cómo México. están? ¿Cómo estás? Bien, muy Bien, muy bien. Tu peque, Ya ha dado comienzo más o menos la entrevista y un poquito que hablarás. hablaras. Bueno, pues soy Hazel o Haze, como la mayoría me conoce en redes. Tengo 28 años, soy mamá de dos pequeñitos. Aquí está el más chiquito, se llama Dean. Y Marcus, que tiene 3 años. Vivimos en la Riviera Maya. Soy mamá a tiempo completo, 24/7, los 365 días del año. Estudio una carrera llamada nutrición. Soy vegana desde hace 5 años. Justamente en este mes se cumplen los 5 años. Felicidades. Y más en hoy, Hoy que celebramos el Día del Veganismo. El Día Mundial del Veganismo. Vamos a hacerte las preguntas que hemos ido seleccionando para tocar el tema. ¿Qué es una educación? Para que la gente que Para está que viéndonos tenga claro el tema. Para entender qué es una educación antiespecista, tenemos que entender cómo funciona el sistema educativo actual. El sistema educativo tradicional o actual centra todos sus esfuerzos en estimular el desarrollo intelectual, mental y formativo. Esto con la finalidad de adaptarnos a los valores socialmente aceptados. Por ejemplo, se nos instruye para que percibamos con total normalidad que veamos a los animales como un algo y no como un alguien. Además, un punto clave que utiliza este sistema es suprimir o bloquear las emociones, de modo que la vida de los demás muchas veces nos sea indiferente. No solo la de los demás animales, a veces hasta la de nuestra misma especie. Y esto precisamente es lo que una educación antiespecista pretende modificar. La principal herramienta es estimular la inteligencia emocional y enseñando cómo es y funciona la vida del planeta, los ecosistemas, la vida de cada ser vivo, cada ser sintiente, de la manera real y no de la manera en la que pues nos han venido inculcando y adiestrando para que pensemos que solamente los humanos sentimos. Con ello pretendemos desmontar la farsa de que fuimos creados para ser la especie dominante. Además, incluir asignaturas o áreas de estudio con perspectiva de homogenizar la ética y el respeto, como lo son nutrición, cocina basada en plantas, anatomía, bioética, agricultura, herbolaria y derechos fundamentales, es decir, derechos que tenemos todos los seres sintientes. Adrián se va, dice adiós. Una educación antiespecista es quitarnos el especismo y realmente crecemos y nos educan con esta forma de discriminación. Nos la meten por todas partes hasta que pensamos que pues es totalmente normal y vaya, que somos la especie que importa en este planeta. Eso es en resumidas cuentas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es verdad que lo vemos no solamente en las escuelas, los colegios, sino publicidad, televisión, radio constantemente. Para ti la ¿Consideras que sería una asignatura fundamental a la hora de educar a los menores al mismo nivel que las matemáticas, la lengua, la historia? Claro, creo que la ética la empezamos a ver en el sistema tradicional a partir de 4º año o 5º año de primaria o la escuela elemental, que en otros países la denominan, pero vemos características o vemos segmentos en los que pues solo nos contemplamos a nosotros como especie. No vemos en sí lo que significa pues toda esta ciencia, toda esta disciplina. La ética es entonces una ciencia que determina el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, y atiende a intereses de seres conscientes, es decir, seres que tenemos materia, un cuerpo, y conciencia, que es esta energía que nos conduce, que conduce nuestros actos.
Por ende, estudia los actos que dignifican a la humanidad, de modo que genera progreso, cultura y una civilización consciente. Esto se rige bajo una premisa universal denominada la regla de oro, que yo creo que pues la hemos escuchado muchas veces, pero a lo mejor no entendemos como toda la perspectiva o el panorama que tiene, que simplemente es tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Es necesario entender que esta no se limita a aplicarla solo con nuestra especie, sino que engloba a todas las demás. Es urgente modificar la moral. La moral es un código de conducta que se adapta a un espacio y a un contexto histórico determinado. Y esto no siempre significa que esté acorde con la ética. Está determinada por lo que determinado grupo social acepta y practica. Es importante reconsiderar aplicar la ética desde temprana edad, pues el especismo, para quienes no saben del tema, es una forma de discriminación que ejerce y practica nuestra especie para con las demás especies, porque creemos que por ser diferentes o por tener características distintas a nosotros, pues no tienen el derecho de que se les respete su vida. Está tan arraigado en la sociedad que pues está moralmente aceptado, yendo evidentemente en contra de lo que la ética pretende ser. Y les quería mencionar una rama de la ética que se llama bioética. Contiene temas de importancia para este contexto, dado que combina conocimiento biológico y valores humanos. Se le denomina como la ciencia de la supervivencia y el puente hacia el futuro. Dentro de algunos de sus objetivos están promover la dignidad respecto a la vida y delimitar que los actos sean legalmente éticos. La finalidad de esta disciplina es que revaloremos la vida y la respetemos hasta en lo más pequeño del universo. Contempla también los derechos de los animales no humanos. Ellos, como nosotros, también tienen derecho a vivir una vida y ser tratados con respeto y con dignidad. Y en conjunto con la ética, nos invita a reflexionar sobre la grandeza intrínseca que tenemos todos los seres sintientes, sin importar la especie de la que procedamos, porque pues si todo ha evolucionado, si actualmente estamos teniendo una charla a través de redes, como por qué seguimos entonces utilizando y explotando a otras especies, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ya la capacidad, las herramientas, los recursos y la inteligencia para dejar de utilizar a los animales. Sí, es muy, muy importante que se aplique desde temprana edad para que entendamos la regla de oro, ¿no? No hacer al otro lo que no quisiéramos que nos hagan. Exacto, Maya, evolución consciente. El altruismo. ¿Cuáles son las conductas ¿Cuáles son las altruistas? conductas altruistas? Bueno, las conductas altruistas son aquellas encaminadas y realizadas para generar un beneficio ajeno sin retribución de por medio, es decir, de manera totalmente desinteresada. Podemos decir que el altruismo es el antónimo del egoísmo. El hecho de ayudar genera estar en paz con la conciencia, estar en paz con uno mismo, porque sabemos que hicimos el bien y no nos interesa alardear o recibir algo por ello. Una persona altruista o una conducta altruista tiene la característica de tener empatía. Para que entendamos la relación entre altruismo y educación antiespecista, hay que mencionar que es importante fomentar esta conducta o esta actitud para poder limpiar o reestructurar el significado de competencia, que si tanto daño nos ha hecho como propia especie a la humanidad, imagínense el daño monumental que le ha hecho a todas las demás especies por el malentendido o la aplicación en la manera en la que ejecutamos la competencia, porque desafortunadamente suele culminar en inconformidad y en algún tipo de violencia. Para resumir, es pues hacer el bien a otro ser sintiente, sin necesidad de que estemos recibiendo algo a cambio. Simplemente pues la satisfacción de saber que hicimos lo que era éticamente correcto. La ¿Qué son la compasión. empatía y la ¿Y compasión? cómo se estimula la ¿Y inteligencia cómo se emocional estimula la para inteligencia desarrollarla? para desarrollarla? Bueno, la compasión va de la mano con la empatía. Y la empatía es ponerse en la piel o los zapatos de otro, de modo que percibamos lo que le afecta para bien o para mal
a otros individuos. Una vez que se tiene empatía, tenemos entonces la capacidad de poder sentir compasión, es decir, asimilar e importarnos el sufrimiento y dolor ajeno. Y entonces podemos entender lo que implica la inteligencia emocional con esto. Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar o canalizar nuestras emociones y las emociones ajenas. Cuanto más sepamos aplicar esto en nosotros mismos, nuestra salud mental y nuestro desarrollo social serán mejores, puesto que tomamos conciencia de nuestras emociones y evitamos experimentar ansiedad, depresión, conductas violentas hacia los demás, y esto incluye, claro, hacia los demás seres sintientes e incluso hacia nosotros mismos. Es importante porque una sociedad que sea emocionalmente inteligente va a entender que no puede hacer daño a los demás porque entiende lo que significa ese daño, lo comprende, aunque no lo esté sintiendo en propia piel, pero lo llega a comprender, llega a entender el alcance que tienen sus acciones hacia con los demás. Tus niños, Tus en la educación, niños, que les en la llevas, educación ¿cómo que les llevas, desarrollas? ¿cómo desarrollas? Hay que estimularla claramente, conociendo y aprendiendo de nuestras emociones para empezar, para poder entender cómo, por qué y para qué están. ¿De qué nos sirve tener emociones? ¿De qué les sirve a los demás animales tener emociones? Entonces, ¿cómo se estimula? Podemos ocupar recursos audiovisuales o interpretarlas nosotros mismos. Por ejemplo, recomiendo que para niños pequeños, es decir, de 2 a 7 años, nos sirven, por ejemplo, los emoticones, en los cuales pues podemos ver las caritas que estamos sintiendo de acuerdo a una emoción. Esto hace, por ejemplo, que cuando estemos escribiendo un mensaje, las demás personas con un emoticón puedan entender el contexto de nuestro texto o de nuestro mensaje que queremos difundir. También los dibujos de caras, pues las caras, sonriente, podemos utilizar caras humanas o caras de otros animales para que con ello los niños vayan creando esta relación y pues puedan ver que tanto la cara de un humano triste es la misma que la cara de un perrito triste, ¿no? Por ejemplo. Hay películas en las que nos hemos dado cuenta de que los animales pues también sienten emociones y muy profundas como los humanos. Entonces es cuestión de percibir, de estar observando precisamente los gestos, las caras. A veces decimos estamos felices, pero pues tenemos una cara triste, entonces es aprender a leer precisamente estas emociones. Para niños precisamente yo les recomiendo la película de Intensamente, que habla en este contexto de emociones. En México se llama Intensamente, son de estas emociones que están en la cabeza de una niña y que pues la hacen actuar de acuerdo a cómo se va sintiendo. Hay libros que me gustan, hay uno que se llama La ovejita que vino a cenar, en la cual rápidamente les hago como una reseña. Es una ovejita perdida en el bosque y pues está desamparada, es de noche, tiene frío y bueno, ella no sabe que llega a la casa de un lobo, toca la puerta y le abre un lobo. Por la mente del lobo pasa que pues se la quiere cenar. La invita a pasar y la ovejita pues ella inocente, ingenua, pues se sienta, le sonríe, es amigable y el lobo hace como que todas estas artimañas para convencerla de que se quede y en algún momento pues se la pueda comer. Conforme avanza la historia, la ovejita pues va mostrando que tiene sueño, que tiene hambre y el lobo va interpretando esas emociones y se empieza como decimos, se le empieza a hacer el corazón de pollo y pues dice, ¿cómo me voy a comer a esta ovejita? Si pues igual que yo tiene hambre, igual que yo tiene frío, si necesita cariño, si necesita amor. Y entonces pues se doblega al ver a este ser indefenso y pues dice, me puedo alimentar de vegetales, ¿no? Y pues comparten la cena. Entonces es un libro muy bonito en el que les enseñas a los niños que hay que tener pues empatía y compasión, ¿no? Para edades más avanzadas hay un libro que se llama Rescate Animal, en el que están narrando de manera, se puede decir que un bosquejo, porque no es muy gráfico, pero están mostrando la vida de los animales de la industria cárnica y de la industria láctea. Los niños entienden que cuál es la vida que debería ser
y cuál es la vida que les estamos dando o que estamos, a la que le estamos orillando por considerarlos precisamente pues objetos o cosificarlos. Y para adultos pues les recomiendo la película o documental de Terrícolas y el de Dominion. Yo creo que pues quien no se haga vegano después de eso, la verdad es que tiene que trabajar mucho su inteligencia emocional. Muy importante, interesante, la verdad que sí. Sí. ¿Qué tan diferente crees que sería una sociedad con estas bases educativas? Con esos valores trabajados desde edades tempranas. Bueno, pues yo creo que la diferencia se vería muy marcada. Seguramente habría bajísimos índices de violencia, si no es que a lo mejor, ojalá, desaparecerían. Entraríamos, por ende, en una sociedad pacífica y considero que reinaría la congruencia, la justicia y la ética. Además, disfrutaríamos con las demás especies de una mejoría notable en la calidad del medio ambiente, porque pues va muy de la mano todo esto. Gozaríamos, por ende, de buena salud porque nos estaríamos alimentando como debemos, como nuestro cuerpo está diseñado, ¿no? Y todo eso a la vuelta de la esquina, si todos en este momento entendieran y aplicaran el veganismo en sus vidas de manera permanente. Y ojalá que no sea como pues solo utopía, sino que llegue a pasar, como mencionábamos en una plática, que probablemente a nosotras no nos toque en esta vida disfrutar o ver esos cambios, esa paz, pero esperamos que las futuras generaciones gocen y pues gocen de eso, ¿no? De esos beneficios con las demás especies, entendiendo pues sí su papel como humanos en el planeta. Vale. ¿Estás de acuerdo con ¿Estás de acuerdo con que la primera forma de discriminación que aprendemos es el especismo? Concuerdo completamente. Desde muy temprana edad se nos adiestra para normalizar esta forma de discriminación. Por ejemplo, cuando se nos alimenta con leche de otra especie porque nuestra madre no nos pudo amamantar, entonces estamos ahí pues quitándole el alimento que le pertenecía por derecho divino al bebé de esa madre. Seguimos, por ejemplo, cuando en kinder o en esta primera etapa, cuando llevamos a los niños pequeñitos de 3 a 5 años, y nos empiezan a enseñar canciones como la vaca nos da leche, la gallina nos da huevos, el borrego nos da lana, la abeja nos da miel, el ganso o pato nos da plumas, el cerdito nos da tocino y las reses nos dan carne. Ya nos están normalizando y enseñando y adiestrando que pues así es, ¿no? Eso es lo normal y eso está bien. Cuando pues no es así. Otra forma de enseñarnos o de adiestrarnos. Exacto, Paula. Se hace más raro buscar la leche de otra madre humana. Hay bancos de leche de madres humanas, pues a servicio precisamente de quienes no pudieron amamantar a sus bebés, pero vaya, he escuchado comentarios como que, bueno, qué asco, ¿no? Y yo digo, ¿por qué qué asco? Es leche de nuestra especie. No tiene nada de raro, ¿no? Pero bueno, nos enseñaron a pensar que, bueno, qué asco eso. Por ejemplo, también cuando, pues desde pequeñitos nos sentimos aburridos, queremos a alguien con quien jugar, porque no tenemos hermanitos, no tenemos amiguitos, y entonces nos compran una mascota. Y nos están enseñando que esa mascota va a suplir nuestra necesidad de atención. Entonces, pues sí, desafortunadamente vivimos en un mundo en el que desde muy temprana edad se nos adiestra para ser especistas, sí, como si fueran un juguete. Qué tristeza, la verdad. Totalmente, porque además, supongo que los libros de texto, los temarios, casi todo va dirigido a que lo que decíamos, la vaca nos da leche, la gallina nos da huevo, las ovejas nos dan lana, o sea, cualquier tema, las excursiones, aquí yo no soy mamá, pero he tenido alumnas y tengo sobrinas y las excursiones son a una granja. Sí. Y
los trabajos que tienen que realizar, recuerdo uno muy concreto de la familia de una nena de 6 años que presentaba un trabajo sobre el cerdo, era un tema que estaban estudiando y el trabajo era dividirlo en todo lo que podemos aprovecharlo, ¿no? Y todo era para consumir o hacer zapatos con su piel o todo alimentos. No había otra cosa en ese trabajo, en aquella cartulina. Y Sí, es horroroso, la verdad que cuando yo lo vi me impactó. cosificándolos por completo. Una posibilidad de verlo feliz, no, era aprovecharlo todo. Era una niña de 6 años. Increíble, Sí. increíble. Y ya se les enseña eso. Sí, como dice Silvia, también el zoológico, ¿no? A mí me pasa últimamente que Marcus tiene libros en los que hay animales y me dice, mamá, es que yo quiero ir a ver al elefante. Y como ve caricaturas en donde pues los personajes van a un zoológico o van a un circo, me dice, es que los podemos ir a ver ahí. Y yo le digo, no, no, porque eso está mal. O sea, si tú tienes ganas de ir a ver a un animal, entonces vamos a juntar dinero, si lo quieres ir a ver en físico, y vamos a viajar a su hábitat, y si el animal quiere recibirnos, quiere que estemos ahí cerca de ellos, pues qué bien, y si no, pues lo siento, porque es su casa y pues tampoco va a estar recibiendo a quien no quiere, ¿no? Entonces no están a disposición de nosotros. Y si quieres verlos, si quieres aprender más de ellos, pues tenemos recursos tecnológicos ya. El Internet está pues al alcance de todos, así como la información, y hay muchísimos recursos para poder aprender de otros animales, así que sencillamente está en lo que nosotros queramos pues fomentar. Profesores, docentes o educadores preparados para una educación antiespecista. Lamentablemente no, Sasu. La educación del sistema que conocemos aquí y en China, porque sinceramente pues se aplica en todos los lugares, atiende a los intereses y a intereses ajenos, es decir, a intereses de industrias, de empresas. Y entonces se predica lo que dichos intereses necesitan que la sociedad conozca y aprenda, para que con dicho conocimiento se establezca una verdad, la cual ha construido este propio sistema, que es toda la verdad que nos venden en el sistema educativo. Por ejemplo, la famosa cadena alimenticia, ¿no? Que realmente es un constructo social. Naturalmente sería, pues, sembrar la agricultura, ¿no? Pero pues se nos enseña que los demás animales nos pertenecen para la comida. Pero yo sé que hay profesores, hay alumnos también, veganos y no veganos, que procuran poner su granito de arena en este tema y desmontar esta verdad que nos han vendido. Hay quienes saben que se están saliendo del sistema, están saliendo de este cuadrito que les han marcado, delimitado, pero pues tienen la conciencia, ¿no? Y quieren pues enseñar y seguramente quieren un mundo mejor. Si tu profesor o si tu compañero que tienes habla sobre temas como este, el veganismo, el antiespecismo, escúchalo, porque pues es algo que te va a beneficiar. Cuidar de los animales significa cuidar de nosotros, del planeta. Así de simple y de sencillo. Mencionaba Mike que si hay escuelas veganas. De hecho, yo estuve buscando hace un tiempo porque estaba en el dilema de si escolarizar a nuestros hijos o no. Todavía están pequeños, pero teníamos esa duda. No queremos escolarizarlos porque no queremos que sean parte de ese sistema que les vende una verdad y que entonces cuando lleguen a casa se conflictúen con lo que mamá dice y en la escuela les digan, es que tu mamá, son los pensamientos de tu mamá, pero la verdad es esta. Entonces, bueno, no queríamos tener ese conflicto de intereses. Entonces decidimos por eso pues educar en casa, esto pues mucho antes de la pandemia, de hecho antes de embarazarme, y pues investigando al respecto, encontré por ejemplo que en Brasil, me parece, que hay una escuela que precisamente pues fomenta el veganismo, es vegana completamente, y yo dije, wow, qué padre, o sea, busqué aquí en México, y encontré una escuela que tiene como una corriente parecida, pero no es una escuela vegana. Pero dije, bueno, qué padre que pues por ahí ya vayan sumándose pininos para
para una educación que ojalá algún día también hayan escuelas veganas. ¿Cómo recomiendas explicar el especismo desde la niñez para gestionar el momento en que los niños, las niñas, es consciente de que fuera de su entorno familiar vegano hay personas que comen y usan animales? Puede ser difícil tener que contarle la realidad, porque la realidad está de miedo, ¿no? Lo que hacemos los humanos con las demás especies animales, pues sí, está de miedo y es difícil contarle a estos seres, a estos pequeñitos que son tan ingenuos, tan inocentes, pero tampoco está bien mentirles. Yo creo que hay que irles contando, suavizando la verdad, acorde a su nivel de razonamiento. Podemos ir, por ejemplo, abarcando segmentos. A ti no te gustaría, la regla de oro, ¿no? No te gustaría pues no tener que te arrebataran de mí, de tu madre, no tener a tus hermanos cerca, no tener a tus padres cerca, pues que te violenten, que te agredan, que te secuestren, que te priven de eso que te gusta, ¿no? Que te tengan en condiciones precarias, es decir, que te tengan en un lugar donde te den de comer y ahí mismo hagas del baño y pues ahí mismo pasa toda tu vida. Y si empezamos a crear esta semillita en nuestros pequeños y pues quitando esta etiqueta de que nuestra sociedad es normal. Y como decíamos, es que hay que enseñarles que lo normal pues no es normal. Hay que explicarles eso para empezar. Sí, puede ser difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer porque ellos son los que se van a quedar después de nosotros. Entonces, pues ya no queremos más humanos inconscientes, ya no queremos más humanos que sigan violentando y utilizando a los animales a su antojo, ¿no? Porque aparte nos ha llevado a donde estamos hoy. ¿A quién le gusta estar en confinamiento? La verdad es que yo ya estoy harta de pues estar como en cuatro paredes y no poder salir y tener que ir al súper y no poder llevar a mi bebé y tener que encargarlos a los demás. Y decimos, ¿cómo es posible que por unas personas que no puedan entender, que no puedan aplicar sentidos tan básicos como lo es la empatía, como lo es el respeto, estemos pagando todo el mundo? A nadie le gusta el confinamiento, entonces hagamos algo al respecto. A nadie. Y ahora que lo hemos vivido nosotros más que nunca, deberíamos además ponernos en la piel de los animales que están encerrados. En el desarrollo de la personalidad y en la práctica cotidiana del respeto, el hecho de pasar tiempo con animales rescatados o aprendiendo de ellos, ya sea que vivan con nosotros en las casas o visitemos en santuarios o incluso de forma online. Yo creo que sí, afecta para bien, precisamente porque entendemos cómo funciona su vida, ¿no? Entendemos que pues también como nosotros tienen sus propios intereses y pues su propia vida. Entonces, como nosotros queremos dormir, queremos hacer algunas actividades, ellos también. Principalmente hay que dejar muy en claro que los demás animales no están a nuestro servicio ni disposición. Y si compartimos espacio, por ejemplo, con estos seres que la mayoría vivimos, que son en su mayoría perritos, gatitos, ratoncitos, pajaritos, pues bueno, entendemos que hay que tratarlos con respeto y sin jerarquía, porque pues son como otro miembro de la familia y tienen precisamente sus propios intereses. Si tenemos la oportunidad de conocer a más especies animales, hagámoslo por medio de santuarios, por ejemplo. Aquí en Cancún tenemos un santuario llamado Tierra de Animales, Tierra Animal me parece. Podemos ir a conocer a estos animales que han sido rescatados precisamente de la industria alimenticia y otros animales que pues, por ejemplo, los perritos que pues compraron como mascota o gatitos y entonces cuando ya crecieron y ya pues se le pasó esa fiebre de que era un perrito, pues lo sacaron a la calle, ¿no? Entonces en estos santuarios pues se le abre la puerta, Tierra de Animales, gracias Paola, se le abre la puerta pues a todos estos seres tan hermosos que han caído en manos de humanos inconscientes. Sí, yo creo que afecta para bien y hay que entender que precisamente en lugar de ir a zoológicos, acuarios, delfinarios, aviarios, circos, que actualmente, por ejemplo, en México pues ya
ya está penado, que es ilegal pues tener circos con animales, pero pues siguen habiendo zoológicos, delfinarios, acuarios, entonces pues hay que entender que esto no es solamente para una sección, o sea, los animales no son entretenimiento de ninguna forma. Hay que ir a santuarios si queremos conocerlos, si no tenemos la oportunidad de pues trasladarnos, como yo le digo a Marcus que pues vamos a viajar en algún momento para conocer a los elefantes. No sé, a lo mejor por aquí en algún lugar cercano haya algún santuario que haya rescatado algún elefante o algún animalito que queramos conocer. Afecta para bien la convivencia y entender precisamente que pues son animales que son rescatados por haberles pues privado y suprimido sus derechos elementales que tenemos todos, que simplemente es que tengan una vida digna. Pues cuéntanos un poco sobre tus proyectos de sana conciencia, con el blog de Mamá Vegana y por supuesto, qué tal llevas, bueno, ya nos has ido contando un poquito, pero qué tal llevas lo de ser mamá con los nenes y Sí, educándolos. surge antes de mi primer embarazo como una idea, porque bueno, yo me dije, si voy a aplicar el veganismo de aquí al resto de mi vida, pues ya habían como cuestiones que ya no empezaban a hacer sincronía, hasta me cuestioné relaciones. Le dije a mi novio en ese entonces que, pues bueno, si él no quería ser vegano, pues entonces nos fuéramos por caminos distintos, porque pues hay que tener una ideología similar para poder crear una familia. Surge Sana Conciencia precisamente fusionando el tema de la no escolarización, porque el sistema para mí pues está muy manoseado, juntando los valores del veganismo. Creo la página con la intención de difundir precisamente estos temas que abarquen la idea central, donde se difunde el veganismo desde un alcance educativo. El blog de Mamá Vegana lo empecé a integrar con mi Instagram personal. La idea fundamental es mostrar a las demás familias que una familia vegana pues es completamente normal, es común. Simplemente la peculiaridad es de que no cosificamos a los animales y no los contemplamos pues como objetos, ¿no? Como parte de nuestro uso. Entendemos que son seres sintientes al igual que nosotros los humanos. Muy recomendado además. Gracias. Estamos a los niños sobre bullying. Bueno, Marcus, que es pues el que ya está como en edad de escolarizar según el sistema, ya lo tengo que llevar a la escuela. No tiene como mucho contacto precisamente con otros niños, pero pues habrá momentos en los que le hagan comentario de, bueno, a lo mejor tú eres distinto, eres diferente, eres raro, porque a nosotros como adultos, como adultas veganas, nos hacen ese señalamiento. Bueno, hay que entender que ese tipo de violencia que se ejerce viene desde el desconocimiento pues de las cosas. A Marcus yo siempre le digo que si alguien lo molesta, si alguien le dice que es raro, por cualquier circunstancia, por su aspecto físico, por cómo es, por cómo habla, por cómo come, por lo que le gusta, entender que los demás no siempre están hablando desde la conciencia, sino desde el ego. El bullying existe, tan es así que pues ha llevado a situaciones desafortunadas con muchos niños, en muchas escuelas precisamente, y hay que enseñar precisamente el tema de inteligencia emocional, es una asignatura que se debe de meter desde edades tempranas para que deje de existir este tipo de violencia. Por ahí preguntaban también si sería conveniente poner la asignatura de nutrición o cocina vegana, ¿no? En la educación. Exacto, Sí, sí, es muy importante. Que hay que la gente como que tiene miedo a lo del tema de la nutrición a la hora de hacerse vegano. Si lo educamos desde pequeñitos, digamos, y les demostramos que es algo normal y es saludable. Exactamente. Sí, cuando uno dice que es vegano, todo el mundo se vuelve nutricionista y se vuelve médico, ¿no? Entonces nos dicen que pues, ¿cómo debemos de comer? Cuando pues tú ves lo que comen y vaya, deja mucho que desear, ¿no? Entonces, pues sí, es yo creo que esencial, ¿no? Para que entendamos, pues, híjoles, para empezar, cómo funciona nuestro cuerpo, qué necesita, qué nutrientes necesita, de dónde los obtenemos. La nutrición, yo creo que sí, desde pequeñitos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no entender que el frijol tiene hierro y que tiene proteína y que la soya tiene proteína? Para que nos dejen de estar metiendo eso de que la carne es igual a proteína, porque
Hay muchos alimentos vegetales que se la llevan de calle, así que También de acuerdo, porque es muy necesario. Yo también he hecho algo de nutrición y ahora estoy estudiando también cocina y evidentemente, más allá vegano o no vegano, los niños, las niñas hoy en día en el cole apenas les enseñan nada de nutrición. O sea, ya no solamente aparte de la vegana o no vegana, sino el hecho de nutrirse bien y alimentarse bien sanamente. Y obviamente si queremos una exactamente, educación antiespecista debería ser una nutrición vegano, vegana, ¿no? basada en plantas. Está muy olvidado, es como algo fuera de lo normal. De alimentarnos ya se encarga la industria, que lo único que quiere es dinero. Sí, exactamente. Y por ello tantos niños enfermos y tantos niños con obesidad hoy en día, ¿no? Que obviamente se convierten en adultos aún más enfermos porque pues están arrastrando toda esta mala nutrición desde pequeñitos. Dicen por aquí, comer es una necesidad básica, así es que todos deberíamos de aprender desde jóvenes a cocinar y a nutrirnos nuestro cuerpo. Sí, tal cual, es eso. Saber al menos alimentarnos. Exactamente. Sí. Aprender a cocinar sería fenomenal, ¿no? Que nos enseñen desde pequeñitos. Y saber cuál es Exactamente. lo más saludable para nosotros, lo más ético. También, claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Fai, por dedicarnos tus palabras. Gracias a Tu ustedes. información ha sido esencial. Gracias y feliz día del veganismo a todos los que habéis Sí, decidido feliz día a tener esta todos. filosofía de vida tan bonita y tan empática. De estos dos pequeñajos más guapos que tienen. Gracias. Gracias a Gracias a ustedes todos. también, a todos. Feliz día del veganismo.